El gobierno heredó una severa crisis fiscal, fruto del despilfarro y el latrocinio. Abrió un amplio diálogo con sectores políticos, empresariales y sociales, que después de la tiranía ofrecen su apoyo, pero todos a cambio de algo. El despilfarro, en consecuencia, no para, y nadie quiere pagar la factura, por lo que endeudarse es la tabla de salvación. Pero esa deuda, la nueva y la vieja, hay que pagarla. El gobierno entonces propone una ley trole de urgencia económica de 400 artículos, muy controvertida. Richard Martínez, ministro de Economía, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, un saludo a la audiencia. El informe de minoría para el primer debate del asambleísta Kronfle del PSC y la Comisión del Régimen Económico y Tributario refleja esa realidad de controversia. Aquí lo que dijo Henry Kronfle. Tuvimos que presentar un informe de minoría, más allá que en este momento la conclusión del informe de minoría, teniendo muchas cosas negativas y pocas cosas positivas, lo mejor es archivar. Como esto no puede pasar por ningún motivo por el Ministerio de la Ley, porque es un proyecto desastroso como lo presentó el gobierno tal cual, lo que hemos hecho es presentar este informe que en este momento concluye eso, para que pueda ser tratado algo en el Pleno en caso no se rectifique el día de hoy y se retiren esos anexos que nunca estuvieron ahí presentes. El asambleísta Henry Kronfle fue su antecesor en la presidencia del Comité Empresarial, pero el proyecto es del gobierno, no del Comité Empresarial, y solo calza por partes a cada sector, a cada uno calza lo que le gusta. Es difícil complacer a todos. Se votará por bloques el proyecto para asegurar la mayoría móvil en cada tramo. Muchas gracias, Alfredo. Mire, nosotros como Gobierno Nacional creemos que es momento de quitar varios mitos. Para eso he venido el día de hoy, porque se le trata de posicionar a la ciudadanía muchos mitos, y también que es un momento de llamado a la reflexión. La nota señalaba claramente que el Partido Social Cristiano y el correísmo piden el archivo del proyecto de ley. Nosotros creemos que el país tiene que debatir lo suficiente para hacer las correcciones que se estimen conveniente para perfeccionar el proyecto de ley y para salvaguardar las cosas positivas del mismo. Pero nos parece que es un error solicitar el proyecto de ley, que se archive el proyecto de ley, porque se van a quedar por fuera muchas cosas positivas. La nota señalaba que tanto el Partido Social Cristiano como el correísmo han solicitado el archivo del proyecto de ley, y nosotros les invitamos a dialogar, les invitamos a encontrar esas posiciones de un justo medio, donde no se puede satisfacer completamente solamente a un sector. Uno de los primeros mitos es que esta reforma afecta al pueblo. Y yo me pregunto si es que aquellas personas que se van a ver beneficiadas de la reforma, que son efectivamente de la clase popular, 8.000, 9.000 personas que van a tener la posibilidad de condonar sus intereses de créditos educativos porque no los pueden pagar, o cientos de miles de personas que están afectadas por la diabetes porque les reducimos el costo de los insumos a los que tienen acceso, se van a quedar sin el beneficio porque se pide el archivo del proyecto de ley. Se dice que se afecta al pueblo en la generalidad. Fíjese, nosotros hemos recibido durante estos días muchos llamados de apoyo también y muchas solicitudes para que no suceda esto, que no se archive el proyecto de ley porque hay amplios beneficios, pero muchos llamados de apoyo de empresarios medianos, grandes, de personas que están en el tramo más alto de ingresos netos de más de $100,000, diciendo: yo sí estoy dispuesto a contribuir. Evidentemente, esto tiene que ser complementario con los esfuerzos que hace el Estado, y eso ya se va a ver en el presupuesto general del Estado, y también con los esfuerzos que nosotros tengamos que promover para facilitar la protección social y ampliar la base de protección social. Vamos a los números, Alfredo. Las personas que tienen ingresos netos, por más de $100,000 al año son 10.500 contribuyentes según los datos del Servicio de Rentas Internas. Esas personas tienen un ingreso bruto anual de 654,000. No olvidemos que la norma aplica para los ingresos netos. Vamos al tramo de las personas que tienen ingresos netos entre 100,000 y 200,000. El promedio de ingresos netos es de $131,000 y el ingreso bruto anual
es de $474,000. En síntesis, el efecto sobre el ingreso, es decir, aquello que ya no se pueden deducir de gastos personales y que va a estar grabado como impuesto a la renta, que en promedio son cerca de $3,500, tiene un efecto en el ingreso neto de 1,6% en promedio para ese rango, y tiene un efecto de 0,5% en el ingreso bruto, que insisto, para el rango de las personas que tienen más de $100,000 de ingreso pero neto, otra parte también es el de Estado $400,000. se escuda, digamos, en que los gastos son para educación, salud y seguridad, pero generalmente estos ahorros que tienen las personas en relación de dependencia, que ganan un rango más alto de ingresos, es para atender gastos de la familia de salud, seguridad y educación. Sin duda, Alfredo, pero también están vestimentas y siempre esos gastos están atados a un consumo privado. Estamos, en este caso, evitando un sacrificio adicional de recursos del Estado para que todos podamos contribuir. E insisto, esto tiene que venir acompañado de un esfuerzo del sector público, por supuesto, y ya se lo va a ver reflejado en el presupuesto general del Estado. El segundo mito, la prórroga presupuestaria que hoy entregará a la Asamblea, ¿reflejará la focalización del subsidio a los combustibles o simplemente su no eliminación? Va a reflejar, Alfredo, varias cosas positivas. Primero, una mayor optimización en los gastos corrientes. Segundo, un objetivo de focalización para el año 2020. Y tercero, un gasto de inversión que dé mayor cobertura a las personas más pobres y que nos permita reactivar la economía. Eso es lo que va a reflejar. El día de hoy, al final del día, vamos a dar una rueda de prensa para presentar la reforma tributaria. Permítame regresar, si es tan amable, al tema de los mitos que se han creado, que la reforma afecta al pueblo. En el caso de las empresas y que se afecta a la competitividad también se señala. En el caso de las empresas estamos solicitando una contribución adicional a las empresas que facturan más de $1 millón por un valor que totaliza 177 millones de recaudación. Esos 177 millones de dólares, si los comparamos con el total de ingresos de esas empresas, que son 133,000 millones de dólares de ingresos, 177 millones de dólares de recaudación frente a 133,000 millones de ingresos gravables. Estamos hablando del 0,13% del porcentaje entre esa recaudación y el ingreso. Una empresa que tiene ingresos por $1 millón va a pagar $1,000. Una empresa que tiene ingresos por $5 millones va a pagar $5,000. Nosotros creemos que esto no va a tener un efecto en la competitividad. Muchos empresarios también nos han llamado y nos han escrito diciendo, mira, el ejemplo chileno es clave. Los empresarios hoy hacen un llamado a contribuir tributariamente para solucionar un problema estructural. No es un problema solamente de los empresarios, no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad en su conjunto que nos llama hoy a corregir un déficit para evitar que la factura más adelante sea trasladada a las siguientes generaciones. El esfuerzo es desde el Estado, desde el gobierno, el esfuerzo también de las personas que más tienen en un acto de responsabilidad y solidaridad con los más pobres. El proyecto urgente propone la repatriación de capitales, pero se critica la forma en que se lo hace para que esta repatriación no sea de capitales golondrinas, como afirma el asambleísta Pavel Muñoz. Debe ligarse a inversiones y eliminar el tributo de la repatriación, porque hasta el momento tampoco funcionan las medidas ya dictadas antes de estímulos tributarios y de asociaciones público-privadas. Incluso lo hizo primeramente Correa. Nosotros lo que no queremos, Alfredo, lo que no queremos es que los dineros de los ecuatorianos estén generando riqueza en el exterior, pudiendo generar prosperidad en el Ecuador. Y por eso es que estamos creando este mecanismo y este incentivo para garantizar que esos recursos lleguen al país
para generar reactivación económica. Pero una cosa es estar en desacuerdo con esa posibilidad, otra cosa es tener reparos y finalmente una posición política que ha adoptado el correísmo de solicitar el archivo. Entonces, si es que tienen una preocupación al respecto, planteen una alternativa. Hay muchas cosas en las que ya hemos recogido las observaciones de la propia comisión. Por ejemplo, el tema de los bienes inmuebles que ha causado preocupación en las expectativas de los agentes económicos del sector de la construcción se va a eliminar. Eso plantea la comisión y nosotros lo vamos a acoger. Hay ciertos temas relacionados con el Banco Central, por ejemplo, el problema de las compras públicas o el tema de la remoción de los directores del Banco Central. También hemos manifestado a la Asamblea en la comisión, en el debate, que lo vamos a modificar en conjunto. Son cosas que nosotros estamos abiertos a revisar, pero sobre un diálogo sensato, sobre un diálogo constructivo. Se ha dicho también que la reforma, pero el proyecto va a afectar a la parte positiva, competitividad. digamos, propone también reformas al sistema legal de competencias del Banco Central, que hizo de prestamista del gobierno con el dinero ajeno de bancos y gobiernos autónomos. Por eso el proyecto es voluminoso. Ahora, ¿qué otras reformas fundamentales propone para el equilibrio fiscal esta parte del proyecto que es prácticamente desconocida? Por supuesto, Alfredo, usted ha señalado algo muy importante, hago un paréntesis aquí. Una cosa es hacer lo correcto y otra cosa es lo que genere aplauso seguramente en cierta parte de la oposición política. Lo correcto, Alfredo, lo correcto es evitar que el balance del Banco Central se siga expandiendo para financiar el déficit fiscal. Eso es lo que sucedió hace muchos años. Lo correcto frente a lo fácil hubiese sido mantener ese esquema, mantener ese sistema y seguir debilitando las reservas internacionales del Ecuador para trasladarlas al financiamiento del déficit del Estado. El proyecto de ley propone lo contrario, cortar de raíz ese problema para garantizar que las finanzas sean sostenibles. Se ha dicho también otro mito, Alfredo, que el proyecto de ley afecta a la competitividad, efectivamente, pero solamente quiero hacer un recuento. Se elimina el anticipo de impuesto a la renta, se elimina la obligatoriedad de retención en la fuente para 100.000 personas, se elimina también un impuesto perverso que tenía el sector bananero, se crea un incentivo para los exportadores a través de devolución automática de impuestos, se crea un régimen simplificado para los microempresarios y se garantizan amplios beneficios para personas que hoy tienen complicaciones, porque no pueden pagar sus créditos educativos, que tienen complicaciones porque el acceso a dispositivos médicos para ciertas enfermedades como la diabetes son caros y tenemos que reducirlos, y esto permite que las personas se beneficien del proyecto de ley. Hacemos un llamado, y con esto cierro, Alfredo, a un diálogo sensato, a un diálogo técnico y a un diálogo constructivo en función de las circunstancias que vive el país. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.